Buenas tardes. Seguimos en los estudios de Radio Internacional Televisión y vamos a analizar una cuestión que está en el candelero, sobre el candelabro y sobre la mesa, sobre el tapete, y es una cuestión que está en los bares. Tema de la posible, probable amnistía. Se puede amnistiar a mucha gente por cualquier delito, es cierto, pero amnistiar a los políticos que han cometido no delitos políticos, sino delitos económicos, como puede ser la malversación, la apropiación indebida, etc. Eso, hombre, a la gente en la calle que lo está pasando tan mal, pues francamente lo de la amnistía le parece que es, lo voy a decir con palabras del vulgar, es un cachondeo, porque la gente lo está pasando mal y a nadie se le amnistía los créditos hipotecarios, ni las deudas, ni cosas para comer, para sobrevivir. Entonces, la amnistía es una cuestión que está produciendo una división enorme en la sociedad española, enfrentamientos, manifestaciones, a río revuelto ganancia de pescadores, ya van pues los ultras de un lado, de otro, en fin, lo que nunca debe pasar, ¿no?, en un país desarrollado y moderno. Hay una cuestión que se está hablando, que con la negociación con los independentistas catalanes, el Estado español va a ceder las rodalías, que se llama en catalán, es decir, el transporte de cercanías en Cataluña. Últimamente, los sindicatos, comisiones obreras, UGT, han visto que aquellos funcionarios que trabajaban en las cercanías, en las rodalías de Cataluña, dependían del Estado. Era el Estado el que les paga. Si son traspasados a la Generalitat de Cataluña, ya no son funcionarios del Estado español, sino que van a ser funcionarios de la Generalitat. Y los sindicatos no quieren. ¿Qué opinas de eso, Germán? Del tema de cercanías. Solamente de eso, sí. Pues que es un disparate más. Es que los argumentos te los había dado la ministra, no sé si unas semanas o unos meses antes, cuando el tema, cuando no necesitaban los votos. Y la propia ministra dijo, bueno, es que es un disparate. Es que esas vías no sirven solo para los trenes que van de Granollers a Barcelona. Es que sirven también para los trenes de media distancia, de larga distancia, que vienen del resto de España. Eso no se puede trasladar, o que pasan a Francia. Es que eso no se puede trasladar. De hecho, hay una sentencia, como sabes, del Tribunal Constitucional, cuando se planteó este tema y dijeron que no era constitucional. ¿Por qué planteó el tema de las rodalías? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la amnistía? Pues es que hoy, esta mañana, día 8 de noviembre, esta mañana en Radio Nacional escuché al secretario general de Comisiones Obreras pues poniendo el grito en el cielo porque, claro, que cómo le iban a quitar los derechos a estos trabajadores que cobraban del Estado y ahora van a cobrar de la Generalitat. Y yo pensé, digo, y con la amnistía que se nos está quitando a todos los españoles derechos, el referéndum, la amnistía, la posible independencia, que lo quieren volver a hacer y lo van a hacer. De hecho, han planteado ya una proposición de ley en el Parlamento catalán para volver a hacer lo del 1 de octubre, o hacer otro referéndum y vuelva la matraca y vuelve la burra al trigo. Digo, ¿qué pasa con nosotros? O sea, porque él se metía contra la cesión de las rodalías, sin embargo, la amnistía lo veía bien. Bueno, naturalmente, vamos a ver, estás hablando de un sordo, ¿no? Yo no he escuchado eso, la Radio Nacional. ¿De Comisiones Obreras? Sí. Yo sé que siempre han sido pro vascos y pro catalanes. Sí. El catalán es un asturiano que también es pro Cataluña y todo lo demás. ¿Entiendes? O sea, han conquistado estas dos regiones de privilegiados, han conquistado los sindicatos, ¿vale? Entonces, imagino que era si tú dices tal, claro, pero yo estoy pensando en muchísimos, miles de personas que han sido condenadas con responsabilidad civil, pues condenadas, aunque sea 3 meses, 6 meses de condena, pero una responsabilidad civil, dinero de 1 millón de euros, de medio millón, de 100.000, de 50.000, esos no van a ser amnistiados. Entonces,
esa gente dice, o sea, a Puigdemont le amnistían, porque la amnistía también lleva consigo el perdón y el olvido de esa responsabilidad civil. Le amnistían, creo que son 5 millones y pico en el Tribunal de Cuentas, o 3 millones, da igual, aunque fuera 1 millón de euros, ¿no? Entre 3 y 5 millones. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, mira, yo es que tengo una visión bastante diferente. A mí, yo creo que el tema de la amnistía y el tema de la Constitución, que son las dos cosas en las que todo el mundo pone el énfasis. O sea, tú ahora escuchas a la gente del PP, incluso vos, y escuchas a la gente que debate en las radios, en las teles y en todo ese tipo de cosas, y esas son las dos cuestiones. Y a mí me parece que esas dos cuestiones, que en sí mismas per se son muy importantes, pero nadie entra a descifrar o a detallar lo que llevan dentro. Lo que llevan dentro son cosas como estas, del que tú hablas del tío de Comisiones Obreras, que está explicando que, bueno, qué va a pasar con los derechos de la gente que hoy estaban bajo el paraguas del Estado y ahora pasan bajo el paraguas de estos tipejos, porque no hay más que hablar de eso. Pero es que tampoco hablamos, tampoco es nuevo, ¿no? En fin, y yo tengo aquí, si tú quieres, todo un arsenal. El otro día hacía un artículo estupendo José María Rotellar, que es un economista reconocido, era un pequeño inventario, no era muy exhaustivo, pero bastante exhaustivo, había bastantes cosas sobre los privilegios que ha tenido Cataluña en los últimos 20 años. Sin entrar más atrás, es decir, porque podemos remontarnos a los famosos aranceles Cambó. Es decir, a mí Barcelona me parece una ciudad magnífica, pero no hay que olvidar cómo se ha hecho esa ciudad. Es decir, entre traficantes de esclavos, y no me estoy remontando a 20 siglos, es bastante reciente. Los antepasados de Artur Mas, por ejemplo, y de otros. Esas grandes casas, esas grandes mansiones, ¿entiendes? Muchas de ellas obedecen a fortunas hechas con el tráfico de esclavos, ¿vale? Otras, o sea, ¿por qué se produjo la independencia de Cuba? Porque la península, el Estado español, no aceptaba determinadas reivindicaciones de los cubanos, que en definitiva lo único que pretendían, que por eso la Primera Guerra y después el tema de la Segunda Independencia, etcétera, ¿entiendes? España no les permitía a los cubanos comerciar con los vecinos del norte, con los que hoy es Estados Unidos, ¿vale? ¿Y por qué no les permitía? Porque la burguesía catalana, que se estaba haciendo millonaria, que eran los grandes propietarios de las plantaciones de caña en Cuba, pues, oye... El monopolio, ¿vale? Bien. Y ese tipo de privilegios se mantuvieron exclusivamente por exigencias de esta tal, ¿vale? Bien. Como esas las que tú quieras, es decir, ya si nos aproximamos más, tienes el tema de las autopistas. ¿Cuándo hubo autopistas en España? ¿Dónde hubo? Con una diferencia de 30 años sobre el resto de España. En Cataluña. ¿Quién las pagó? ¿Quién aseguró el cambio? Porque hubo que financiarlas en dólares porque en pesetas no se podía. ¿Quién las financió? Perdón, fueron financiación privada, pero asegurando el cambio el Estado, que era más caro, costó más, ¿entiendes? Ese seguro de cambio costó más que la devolución de la deuda. Pero tuvieron autopistas. ¿Qué significan las autopistas como desarrollo? Infinito. El microcosmos industrial que se creó alrededor de SEAT, porque SEAT no estaba previsto que se pusiera en Barcelona. Eso fue Franco. Ahí se creó un microcosmos industrial, un polo industrial salvaje, ¿entiendes?, que aceleró el desarrollo de Cataluña alrededor de tal. Todos sabemos que donde hay una fábrica de coches, te vienen todas las de componentes, más las auxiliares de las de componentes, más hasta el tío que le vende el pan. Vale. Bien. Sí, pero circunscribiéndonos a la amnistía, claro, la gente del pueblo, sin entrar en disquisiciones jurídicas, que yo no quiero entrar, porque para eso ya hemos hecho otros programas, pero lo que no ve con buenos ojos es, hombre, tú puedes perdonar, indultar, sobre todo indultar, repito, que tienes que ser primero condenado, y una vez que estás condenado se te indulta la pena, solo la pena, pero tú has cometido ese delito. La amnistía no es que se te perdone la pena, es que se te borra el delito.
Es como si tuviéramos una goma de borrar. Dice, yo Puigdemont, o no sé qué, o Artur Mas, he hecho un referéndum ilegal y me he quedado con 5 millones de euros. Y entonces llego yo, que quiero ser presidente del gobierno, y digo, si me votas, te borro, esos 5 millones son para ti, como si nada, no existen. Y los que actuaron pasan a ser los culpables. Actuaron indebidamente desde el momento en que hay amnistía y pasan a ser condenables. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, me parece que es Guatemala. En Guatemala llegó a tal estado de corrupción, ¿vale?, que el gobierno de Guatemala pidió auxilio, me parece que fue a la ONU, y la ONU accedió y pusieron al frente de la regeneración a un fiscal español llamado Castresana, que a lo mejor te suena. Sí, lo conozco personalmente. Bueno. Castresana era un abogado, fue abogado, ingresó en la carrera fiscal por persona de prestigio, ingresó a la carrera fiscal. Bueno, pues Castresana... Duro, duro. Bien, llegó a organizar la regeneración de Guatemala. Ojo, Cuando era Guatepeor. No, llegó a... Exacto, era un desquicio absoluto. Llegó a reorganizar Guatemala. Entonces, en base a una serie de gente independiente, de jueces, fiscales, policías, etcétera, que él eligió, de tal manera, fíjate, que se trajo hasta a la familia de todos esos altos cargos, se las trajo a España, para que no fueran atacables por la vía de la familia, ¿vale? Y con 2 o 3 casos ejemplares, entre otros el que había sido presidente de Ríos Montt, que era uno de los más corruptos, con 2 o 3 casos logró realmente revertir a una cierta normalidad de Guatemala. Bueno, las fuerzas tal se aliaron, Castresana lo lograron echar. ¿Quiénes están hoy en la cárcel? Los tíos que habían juzgado a todos los corruptos y habían logrado enjuiciar a Ríos Montt y todos esos casos emblemáticos, los fiscales, los tales, etcétera. Estamos ante eso. O sea, no lo olvidemos. Estamos ante eso cuando hablamos de amnistía. Es que, claro, porque la amnistía, borrar un delito que aún no ha sido juzgado ni instruido, es decir, investigado, no, pero es que llegamos a lo absurdo, que es que un delito que está siendo investigado, instruido en el juzgado correspondiente, ya sea de la Audiencia Nacional, por ejemplo, por terrorismo contra estos CDRs, o cualquier otro tribunal, el Tribunal de Cuentas, por responsabilidades pecuniarias, monetarias, de dinero, llega y dice, se borra. La división de poderes se va al garete. Al garete, por no decir otra palabra. Es decir, oiga, señor juez, usted no siga instruyendo. Oiga, pero yo soy independiente, pero hay separación de poderes, esto es una democracia. Es una democracia, eso para que la gente del pueblo se lo crea, pero entre usted y yo, ¿qué democracia? Esto lo digo yo, que soy el Poder Ejecutivo, y yo apruebo la amnistía, y usted deja de investigar eso. Es un acto de máxima corrupción, absoluta. A mí, por otra parte, ya me conoces, entre otras cosas porque he leído mucho sobre ellos, ¿entiendes? Ya me conoces, es típico del Partido Socialista. O sea, hay otra gente que cree que hay socialistas buenos. Pero hay algunos equivocados. Estoy de acuerdo. No de todos. Alberto, hay una serie de gente de buena fe, ya lo sé, que creen en eso de la socialdemocracia. Yo también creo en la socialdemocracia. Pero ellos creen que lo representan. Pero ellos creen en la igualdad. Coños van a creer en la igualdad. ¿Tú crees? Vamos a ver. Eso es socialista. No, remontemos un pelín. ¿Qué pasó con la privatización de Rumasa? Vamos a ver. Eso prefiero, ya lo he contado yo. Claro, pero no. Aparte de que todo fue una operación de gran corrupción jurídica, ¿qué pasó con las empresas de Rumasa? Esa es la gran operación de enriquecimiento, ¿entiendes? De muchos prohombres. Se fue al venezolano, ¿cómo se llamaba aquel? Cisneros. Pero eso fue solo Galerías Preciados. Pero tú no olvides que había 700 empresas dentro, otras 700 fuera, no sé qué, y todas esas acabaron esencialmente en gente próxima al PSOE. Esa fue la gran operación, la primera gran operación de corrupción. Pero los amigos son los amigos, ¿no? Ya está, que es que estás en las mismas. Yo te mandé hace unos días un artículo de Jesús Cacho, ¿me entiendes? Que no sé si leíste.
¿entiendes? Sí, Que se titula El Padrino. A mí me parece que Jesús Cacho es una persona muy bien documentada, que sabe de qué habla y todo lo demás. Y está en boca de todos, que hoy están en meterse en Telefónica. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para cambiar el presidente y poner uno de ellos. Se habla del que lleva ahí años el amiguete de Zapatero, el Javier de Paz, ¿entiendes? Que es un socialista de toda la vida, de ponerlo de presidente, un señor que no ha ido a la escuela. He oído que es muy listo, ¿eh? Y que es una persona inteligente, pero estudios pocos. No sé bueno, tu paisano Pepe Hidalgo tampoco estudió mucho, es un tío muy listo y... No lo discuto. No, si yo, mira, yo que soy medio autodidacta, ¿cómo voy a estar en contra de... Bueno, autodidacta después de haber hecho muchos másteres. ¿Cómo voy a estar en contra de toda esta gente que llega arriba? Tú sabes que la universidad hace listos a los listos y hace más tontos a los tontos. Sí, bueno, la cuestión es que efectivamente yo no estoy en contra de esas cosas, pero claro, es muy sospechoso. Es decir, cuando el Santos Cerdán, que es ahora el negociador número 1, me parece que era el antiguo chofer de Pedro Sánchez. Otra persona que también... Es que los choferes saben mucho, vale. Que se lo pregunten al chofer de Bárcenas. Exactamente, pero vamos, yo ese es un camino que no quiero ir. Yo sí me gustaría insistir en lo que te he dicho antes, que no he continuado con el tema del artículo de Rotellar, que describe el cómo han ido a través de distintos capítulos, cita, me parece que son 7 u 8 cuestiones de gran corrupción, sí, porque es corrupción, de cómo, desde del famoso FLA hasta el tema de pago a proveedores, como tal, siempre han sido leyes que se han ido haciendo esencialmente contra Madrid y por las cuales ellos han ido pillando. ¿Vale? Esto que hablan de 70.000 millones de deuda, no, son lo que deben estar son 118. Bueno, porque tú metes... No. A través de otros mecanismos que no son el FLA, pero que también y es que le deben al Estado. 75.000, porque el 20% serían los 15 que dice que le perdonan. Aparte están los crédits signature, ¿no? Los avales y créditos de firma. No, lo explica muy bien, Rotellar, y es otro mecanismo similar al FLA, ¿entiendes? Pero bueno, mecanismos que se van creando, sí, pero, y todo es cuando se sienten agobiados, más pasta que les da el Estado, y siempre es a costa de otros. Pero siempre de manera indirecta, porque el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómico, es dinero puesto a disposición de la Generalitat en este caso. Sin embargo, a veces se puede poner en disposición créditos que avala el Estado, que es una manera... Por ejemplo, te habla de una cosa que la gente olvidamos, pero que yo te insisto, a la gente hay que hablarle, que te insisto que está muy bien, que hablemos de la Constitución, bien, vale. Yo soy de los que creo que la Constitución, todo esto pasa porque la Constitución es como un queso gruyère, está muy mal diseñada, tiene el capítulo 8 es un canto a la idiotez, el capítulo 8, ¿vale? Entonces la Constitución efectivamente es la que está permitiendo todo este tipo de cosas. Entonces yo cuando hablan de la Constitución digo, bueno, vale, bien, es cierto, como dicen de manera genérica, que nos ha permitido durante 40 años vivir sí, en pero paz, la Constitución no sé qué, tiene un punto débil, que lo dicen los independentistas, dice, sí, la Constitución está muy bien, pero se cambia. Bien, pues mira, te habla, por ejemplo, del famoso impuesto de patrimonio. Cómo estos señores lo cobran 2 veces. Primero, porque cuando lo suprimió Montoro, ¿vale? Porque no es que no lo suprimieron, sino que lo llevaron a 0, ¿entiendes? Para que las autonomías no perdieran la recaudación. Ojo, que Cataluña entonces recaudaba por impuestos, esos eran 300 millones, ahora está en 500 y pico, el Estado les pagaba eso, ¿vale? Lo que perdían de recaudar. El Estado se lo ha seguido pagando, pero lo remetieron ellos inmediatamente. Con lo cual están cobrando el impuesto de patrimonio 2 veces, una del Estado y otra directamente a las personas físicas. ¿Y el Estado? El llamado déficit asimétrico, que la gente desconoce, pero ese déficit es que plantearon en 2013 un déficit X diferente para Cataluña que para el resto. El resto se comportaron, algunos incluso lo hicieron menos, o sea, menos déficit del que les permitió el Estado. Y ellos no solamente que les había dado mucho más, sino que aún lo subieron más. O sea, les dieron el 1,50 y cuánto, hicieron el 1,90 y tantos. Bueno, pues ese exceso de déficit se lo cubrió el Estado. Sí, pero ¿el Estado quién es? Sí, tú y yo. ¿Vale? El resto. No, nosotros. El resto, los intereses a tipo cero del famoso FLA.
¿vale? Porque los que han mantenido el rating y se han seguido financiando en mercados han pagado intereses. ¿Y a ti te parece mal que se pague todo ese dinero que es de los españoles para poder conseguir 7 votos? A mí me parece, te insisto, un escándalo de corrupción, el máximo de corrupción a la que se puede llegar con esta amnistía, ¿entiendes? Y sobre todo con este esquema paralelo del que nadie habla, en el que le van insuflando dinero. Van insuflando dinero por unas vías o por otras. Te voy a decir una pequeña cosa en la que nunca nadie repara, y por eso yo me cisco siempre en toda esta gente que lo comenta. Los presupuestos. ¿Cuál es el presupuesto de la Comunidad de Madrid? Este año, que lo han subido no sé, un 15 o 20%, 27.000 millones. ¿Cuál es el de Barcelona? ¿El de Cataluña? 47.000. Casi 20.000 millones más, 19.000 no sé cuántos más. No tienen 1 millón de habitantes más, que tienen 700.000. ¿Tú crees que hay una correlación? Y en definitiva todo sale de lo mismo, ¿vale? Porque son impuestos recaudados que el Estado te revierte. Es decir, yo no veo el por qué Madrid tiene que tener 27.000 de presupuesto y ellos 47.000. No lo acabo de entender. ¿Dónde se va ese dinero? No son esos 5 o 6 millones de los que las acusan en los tribunales por el tema de la malversación para el referéndum de escuelas. No. Es una esa de corruptelas, de asesores, de gente que vive de esto. Embajadas absolutamente salvaje. Y que le estamos financiando todos. Y te voy a decir más. ¿Quién habla de los no separatistas? Que por lo que he oído son el 55% de la población, a los que están masacrando en vida. Nadie habla de eso. Todo es a favor de estos delincuentes. Son delincuentes. O sea, ahora podemos decirlo, han sido condenados. En lo que delincuentes. Sí. En lo que no los amnistíen son delincuentes. Luego no lo podremos decir. No, el proceso del Tribunal Supremo, que ha sido un juicio... Claro. Para verlo, porque ha sido escrupuloso, apegado a la legalidad, riguroso. O sea, Marchena y los otros magistrados han hecho un juicio. Quedó muy corto el Marchena, hombre. Se quedó muy corto. A ver pero la gente, aunque no sepa derecho, se da cuenta de que hay un fiscal que acusa a los CDR de terrorismo y luego ahora, como están negociando, dice, no, me equivoqué, no era terrorismo, no, esto no es terrorismo. A los 3 días. Cuando vieron que los necesitaban, pero fíjate si lan fino. Pero, ¿quién se puede atrever a entrar en una operación de corrupción de esa, con delincuentes? Otro delincuente. O sea, no te confundas. Hemos llegado al final, hemos hablado someramente un poco de la amnistía. Ojalá, que es una palabra española derivada del árabe, inshallah, si Dios quiere, ojalá. Europa, porque los tribunales europeos están por encima de los españoles, y ellos no están de acuerdo en que los delitos económicos, apropiación indebida, malversación de fondos, todo lo que tenga que ver con el dinero de un político, se pueda amnistiar. Ojalá nos ampare el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo, si me permite, solo medio minuto, no más. Vuelvo a insistir, pero con un matiz diferente, en el que esto nos está impidiendo poner sobre la mesa las grandes transformaciones que están haciendo por la puerta de atrás, ¿vale? Es decir, porque nadie habla, por ejemplo, de la famosa ley de bienestar animal, de las famosas presas que nos quedamos sin agua, ¿entiendes? Del desplazamiento económico que se está produciendo a favor de ellos y a favor de los vascos, ¿entiendes? Del avance irreversible hacia la balcanización que están haciendo de España, aunque, ojo, nunca se producirá porque les sigue interesando seguir parasitándonos, entonces acabarán siendo estados asociados, ¿vale? Para seguir parasitando al resto de España, etcétera, etcétera, La degradación de los servicios públicos, la sanidad, falta de medicamentos, el euro digital, que es una cosa terrible. Yo he pensado, Germán, que en vez de esta separación de Cataluña del resto de España, a lo mejor la solución estaría en que toda España se uniera a Cataluña. Bueno, es que sí, vamos a ver. Y cambiar el nombre, en vez de España, llamarle Cataluña a toda la península. Es que es en lo que estamos. Pero que ya de ahora, para que tú te hagas una idea,
en todas las grandes empresas estatales y en las pequeñas, al frente no está gente del PSOE, está gente del PSC solo. Que la gente no repara en eso, solo del PSC. ¿Quién ha entrado en Indra? Murtra. ¿Quién ha entrado en Aire? La de AENA. Ya no me acuerdo. Bueno, otro del PSC. Etcétera, etcétera. Todo. Pero son el PSC, no es el PSOE. Pero decir, a lo mejor ese es el futuro, cambiar el nombre de España por Cataluña y que sea toda la península. Sí. No me quepa la menor duda que esa es. Y así no tienen necesidad de independizarse. Es que no quieren la independencia. Es que no quieren la independencia. Ni ellos ni los vascos. ¿Quién les va a pagar las pensiones ahora mismo? Tienen un déficit salvaje, tanto unos como otros. ¿A cargo de quién se pagan? ¿Del resto de los españoles? Hombre, algo deben, porque deben... Bueno, los catalanes aún cotizan. Y entonces están en un déficit como el nuestro, como el de los demás, excepto Madrid. Están en un déficit como los demás. Pero navarros y vascos no cotizan. Excepto Madrid y Baleares. Baleares poquito, pero... Pero la seguridad social, digo, ¿eh? No sé si Baleares es positiva. Hemos llegado al final. Muy complejo está el mundo internacional, el mundo nacional. Sean felices. Buenas tardes. Buenas tardes.